A ver, a ver, grabando, perfecto. Ahí está grabando Francisco. Listo, Carlos. Bueno, muy bienvenidos a todos a este Club CEO de mayo, en una mañana preciosa, muy bonita, cielo despejado aquí en la región metropolitana, pero con mucho, mucho frío. Este ya es la tercera sesión que tenemos dentro del año, donde vamos a tocar temas que son muy importantes y que tienen que ver con nosotros mismos, las personas en el mundo empresarial y de las TI. Damos la más cordial bienvenida a nuestros partners que hacen posible, evidentemente, este espacio para ustedes: GTD, Practia, una compañía del grupo Publicis Sapient, 23 People, Gux Technologies, Icono Advisory y Red Hat. Y por supuesto, nuestros partners de comunicaciones y de desarrollo de capital humano como IT Hunter y Trentic. Nosotros ya hemos escuchado a Pamela Maldonado de Mutual de Seguridad, escuchamos en abril a Francisco Cruz de Aguas Andinas y ahora vamos a escuchar a Benjamín Toselli, que ustedes saben, él comanda la empresa IT Hunter y tiene mucho que decir en lo que está pasando en el mercado laboral de TI. De hecho, estábamos conversando en la antesala de esta reunión respecto de cómo han cambiado los drivers de contratación respecto en estos últimos años, porque ha habido un cambio eh, en cómo las personas, ¿no es cierto?, están seleccionando a los ejecutivos. Leandro San Miguel nos va a visitar el 25 de junio, va a dar una charla muy importante respecto de calidad de servicio. Recordemos que él fue el ganador el año anterior en el premio calidad de servicio, fue la empresa que tuvo la mayor evaluación en la satisfacción de usuarios TI respecto a los estudios que hace CQC en otras empresas. Andrés Silveira nos va a venir a hablar de algunos proyectos interesantes que están haciendo Equifax. Ustedes escucharon al gerente general de la época, que fue impresionante escuchar el discurso de un gerente general que vino desde el mundo TI. La verdad que fue impresionante y nos dejó lecciones bien interesantes. En agosto a, a desarrollar en un panel de conversación. Vamos a invitar a un director bien interesante, no les voy a dar el nombre, pero es un director de empresas que va a estar en ese panel. Y las otras tres charlas, estamos ahí viendo los temas todavía, para en diciembre, desde ya, los dejamos invitados a que vayan pensando qué proyectos van a presentar para la ceremonia de premiación del Club CIE. Aquí, Carlos, te dejo a ti un minuto para que hagas estos avisos de estos eventos tan importantes para la comunidad. Sí, bueno, desde que comenzamos el Club CIO, he venido contando un poco de que estamos retomando alianzas, podríamos decir, más internacionales. En abril tuve la fortuna de ir a Brasil, invitado por For Network, a una actividad en donde hacían un tema como un Club CIO gigante y con una especie de feria tecnológica bien interesante. Y ahora en junio, de hecho queda muy poco, el 12 de junio, van a hacer una actividad exclusiva para CIOs acá en Chile. Creo que la primera que hicieron fue el año pasado. Así que este año estamos apoyando a esta organización que trae información de valor y contenido de valor que nosotros siempre compartimos y tratamos de traerle a usted a la comunidad. Ahí hay un QR para que se puedan registrar. Obviamente el registro tiene un filtro. Recuerden que esta actividad es exclusiva para CIOs. Así que si quieren registrarse pueden hacerlo directamente en el QR. La siguiente lámina. También está abierta la invitación para el International CIO Conference que vamos a hacer este año en Silicon Valley nuevamente. Va a ser del 20 al 24 de octubre. Hay una agenda bien nutrida en donde principalmente se hace una misión tecnológica hacia las principales headquarters de casas conocidas. Hemos estado en Cisco Meraki, hemos estado en Fortinet, etcétera. Estuvimos hasta en Google, ahí en la icónica headquarters de Google andando en bicicleta y todas las cosas románticas que uno ve en este tipo de cosas. Así que la invitación está hecha del 20 al 24 de octubre. Así que si tienen cualquier duda, pueden escribirme directamente o a contacto@ctc.cl para que puedan registrarse a esta actividad. La siguiente lámina creo que habla también de esto, así que
Nada, esto está en el contexto de Silibel Américas, que es una comunidad que creamos ya hace unos 5 años y también busca también difundir estas actividades a todo nivel, o sea, a todos los países también que son partícipes de esta agrupación. Y lo último es respecto a América Digital. Bueno, somos partners hace unos años mm, convocando y consiguiendo descuentos para ustedes en las actividades. La próxima que viene en México, si es que alguien está por allá o se está dando una vuelta, en junio también van a tener un congreso de América Digital bien grande en México. Y el próximo año en Miami va a haber un World Congress, que creo que también va a ser bien grande, el 29 y 30 de abril. Así que también están invitados desde ya a poder inscribirse y obviamente tienen, para en el caso de México, tienen un 30% de descuento usando el código que aparece ahí, CTUCMX30. Eso, Francisco. Bueno, somos Ahí está. entidad partner y ahí está como más detallado un poco los descuentos que nosotros tratamos de traspasar a ustedes y traerle acá a colación, ¿no? Por grupo hay hasta 40% de descuento en delegaciones, o sea, hay una serie de beneficios que hemos conseguido para que ustedes participen y salgan un poco de la vorágine, podríamos decir, del día a día y puedan conocer un poco qué está pasando en la industria y en las principales casas tecnológicas que están ofreciendo a nivel, valga la redundancia, tecnológico. ¿Ya? Eso, Ya, muy bien. De todas esta presentación se las vamos a dejar se las vamos a enviar para que ustedes tengan esos datos. Bien, ahora les voy a dejar un minutito para ir introduciendo el tema con Matías Fuente respecto al benchmark de capital humano. Nosotros estamos, básicamente ya publicamos el resultado del benchmark de capital humano el 21 y el 22 de abril para el Estudio Nacional de Tecnologías de Información y el Estudio Nacional de Ciberseguridad. Y estamos en proceso de encuestamiento de el benchmark de proveedores, tanto de TI como de ciberseguridad, y ahí les pedimos su colaboración para que nos ayuden a responder estos benchmarks, que el benchmark de los proveedores que termina este viernes. Y ahora los dejo con Matías para que les hable un poco de algunos hallazgos que encontramos en el benchmark de capital humano. Matías. Ya, gracias Francisco. Sí, buenos días a todos. Antes que todo, mencionar un poco lo del benchmark de evaluación de proveedores que estamos hoy día encuestando. Para solicitar su encuesta es necesario solamente que ingresen a www.situc.com. Le va a aparecer un modal, un banner donde ustedes ponen sus datos y inclusive con su correo y ahí les va a llegar la encuesta para que la puedan contestar. Ya llevamos cerca de 100 personas, 100 CEOs y otros roles que ya están participando y esperamos que sea mucho más para poder tener una muestra bien representativa de la industria de TI. Y pasando a este tema, en el último Club CEO que realizamos en abril, le solicitamos a los asistentes que nos ayudaran a ver qué otros temas pueden ser de carácter importante o relevante para la gestión del capital humano dentro de las organizaciones de TI. Recuerden que nosotros tenemos este benchmark de capital humano que básicamente lo que mide son temas de remuneración y dotación y quisimos pedir esta ayuda a ustedes para que nos puedan brindar qué otras temáticas están siendo muy relevantes para su gestión. Y aquí está el resultado de esa encuesta que hicimos por Menti, en donde ustedes nos dijeron que temas asociados, por ejemplo, a las capacidades y competencias requeridas, y el tema de nuevos roles o la especialización que están buscando y cómo está el mercado laboral son las principales temáticas que debiese también abordar este benchmark. Entonces, dicho eso, ya nos estamos preparando para la próxima medición para recoger esta información y así que este benchmark pueda ser del total agrado y satisfactorio para la gestión de ustedes. Eh, y justamente de estas dos drivers son los que va a hablar Benjamín, así que está todo alineado a lo que está pasando hoy en día. Siguiendo con la siguiente slide,
valga la redundancia. Acá quisimos darle un barniz de qué es lo que los resultados más importantes que nos brindó este benchmark de capital humano realizado a principios de este año, en donde ustedes pueden ver en el gráfico de la izquierda cuáles son las remuneraciones que más han crecido en los últimos 3 años. Ya, entonces, para los que participaron, ahí habían varios roles, cerca de 20 roles, a lo cual nosotros le solicitamos que nos indicaran las remuneraciones promedio de esos roles dentro de su organización. Entonces, los roles asociados a seguridad de la información son los que más han crecido en su remuneración en los últimos 3 años, cerca de casi un 38%, seguido por los proyectos. Y aquí en los proyectos están los roles asociados a jefe de proyectos tradicional, también los Scrum Master y los Scrum Master, principalmente para la gestión de los proyectos de TI. Y eso también es un hallazgo súper importante porque frente a la gran cantidad de proyectos que están asumiendo las distintas áreas de TI, estos roles han sido cada vez más demandados y las remuneraciones son más altas. Después vienen los roles relacionados a relación con el negocio. Y ahí están los gerentes de gestión con el negocio, están los product owners, por ejemplo, que también es importante el crecimiento en las remuneraciones, porque esto obviamente tienen que consensuar muchos requerimientos que son del negocio hacia los DTI. Por último vienen los roles de desarrollo. Acá están distintos tipos de roles como el desarrollo de frontend, backend, full stack, eh, etcétera. Después vienen los roles tradicionales de continuidad. Los gerentes, que han crecido, la plana gerencial dentro de TI es una de las que menos ha crecido. Y después lo que me llamó harto la atención son los asociados a los datos que han disminuido sus remuneraciones. Esto principalmente porque hubo un boom en tema del año 2021 relacionado a los científicos de datos, por ejemplo, que esos roles han disminuido su remuneración en el último año. A la derecha pueden ver cuál es del total de presupuesto, cuánto se gasta o invierte en recursos humanos. Entonces, del total de presupuesto de TI, que es cercano al 3,8% de la facturación de una empresa, el 16% de ese presupuesto va a lo que es recursos humanos, y eso es principalmente remuneraciones. ¿Y cómo se distribuye el gasto en remuneraciones? Casi un 30% está asociado a los roles gerenciales dentro de la área de TI. Después vienen no se alcanza a ver, pero temas de continuidad, desarrolladores, eso están bien equilibrados, cercano entre el 20 y el 25%. Siguiendo con siguiendo, Francisco, acá están cómo se han comportado la dotación. En verde están si la dotación del 2025 aumentó o se espera que aumente para el 2026, dependiendo de la vertical. En amarillo son los que se mantuvieron o mantendrán, y en rojo los que dicen que van a disminuir la dotación. Entonces, el 2025, el 46% de los CEOs nos dijeron que la dotación de TI aumentó en comparación con el 2024, y el 54%, la gran mayoría, dijo que se mantuvo. Para el 2026, solamente el 37% dice que va a aumentar la dotación. Ya son 4 de cada 10 CEO o de organizaciones espera aumentar la dotación hacia el 2026, y hay un- una parte de un 21% que dice que va a disminuir la dotación. ¿Ya? Y aquí a la derecha tienen algunos indicadores que siempre nos consultan. Por ejemplo, mientras el presupuesto está en torno al 3,8% de la facturación, la dotación de TI representa un 2,2% de la dotación, ¿ya? O sea, de la dotación completa de la organización, el 2,2% es la dotación del área de TI. Otro dato interesante es que por cada personal de soporte
hay 400 usuarios, eso es lo que nuestras mediciones nos han dicho. Y eso ha ido disminuyendo con todo el tema de inteligencia artificial, de los chatbots, etcétera. Y hay 143 usuarios de TI por cada profesional de desarrollo. Ya, o sea, hay más profesionales de desarrollo que personal de soporte hoy en día. Eso básicamente son las métricas que nosotros hemos publicado en nuestro benchmark. Eso es, Francisco. Muchas gracias. Gracias, Matías, por compartir estos hallazgos y relacionado también con las personas, que es lo que va a hablar Benjamín y de lo que ha estado hablando Matías. Las personas son lo más importante para la organización, ¿no es cierto? Sin las personas, y estoy diciendo cosas muy obvias, pero en lo obvio siempre está la trampa. Nosotros las personas somos los que producimos la transformación en la organización. Cuando digo la transformación me refiero a dos tipos de conceptos: a transformar un insumo en un producto o en un servicio, o a producir un cambio en la organización. Y, eh, y hay un modelo muy bonito que es el modelo de Barrett. Esto está bastante documentado en una práctica de TIL 4, que es Organizational Change Management. Siempre aprovecho de pasar contenido valioso respecto a estas prácticas. Y una forma que tiene de una organización de evolucionar en el tiempo es hacerlo centrado en valores, como lo profesa el modelo de Barrett. Los valores de alguna manera son ciertos principios, guías que nos rigen básicamente cómo nos vamos a comportar las personas. Y eso tiene un símil muy importante porque determina la cultura dentro de la organización. Las organizaciones también tienen valores, etcétera. Entonces, este modelo tiene distintos énfasis. Si la empresa está preocupada en su modelo evolutivo de cambio organizacional, de solamente asegurar la estabilidad, probablemente va a estar teniendo un control muy estricto sobre los flujos de caja o protocolos de seguridad laboral para reducir accidentes, todo lo que tenga que ver con asegurar una cierta estabilidad. Pero si vamos yendo un poquito más arriba en este modelo, una vez que aseguro la estabilidad, yo puedo eh, centrar mi organización en la construcción de relaciones. Para eso voy a abrir mucho más canales de atención y probablemente voy a generar mucho know-how interno respecto de cómo producir buenas experiencias en los clientes. Cuando subo un poquitito más y quiero ir hacia el valor del desempeño, el juego ahí es el logro de la excelencia. Para esto voy de alguna manera, a tunear mi organización hacia el verdaderos nortes que tienen que ver con el alcanzar ciertos objetivos clave. Para eso se definen los OKR y los KPI a lo largo de toda la organización, y favoreceremos algunos proyectos, por ejemplo, que impulsen la automatización y la ejecución más robusta de los procesos para hacer que la organización sea mucho más efectiva y eficiente. Cuando queremos pasar a un estado evolutivo más superior, donde nos hacemos responsables de la transformación, de la innovación continua, de la educación continua, de temas como agilidad, como hablaba Matías, y empoderar más a las personas para que ellos puedan ser más autónomos en la toma de decisiones y aplanar un poco más la organización y no jerarquizarla tanto. Este tipo de organizaciones adoptan mejores prácticas en distintos planos, en gobernanza, en agilidad, en gestión de servicios, etcétera. Y de nuevo, esto lo hacen sobre la base de un programa de formación y desarrollo profesional que es continuo, ¿no? Eh, el alineamiento es otro valor fundamental, donde aquí la organización, al evolucionar, se acompañan con los mismos empleados para poder definir cuáles van a ser esos valores rectores.
y para eso generan espacios de conversación muy abiertos entre la gerencia y los distintos tipos de empleados para hablar sobre todo sobre la razón de ser de la organización, cómo lo está haciendo, cómo está cumpliendo su propósito, qué obstáculos tiene para cumplir su propósito, etcétera, cómo se pueden gestionar esos obstáculos. Después, cuando quiero involucrarme como con las comunidades al interior de una organización, necesito ir haciendo ya programas mucho más específicos para poder ir permeando esta cultura evolutiva en los distintos planes de la organización, en los empleados, sobre todo los que son senior y los junior. Yo he visto, por ejemplo, que a nivel de la alta dirección están generándose programas de neuroliderazgo precisamente para cambiar el mindset de cómo se lideran a las personas hoy desde el punto de vista de los hallazgos de cómo funcionamos los seres humanos con el cerebro eh, con nuestro cerebro, ¿no es cierto? Que es nuestro, si ustedes quieren, nuestro equipamiento tecnológico nativo, ¿ya? Y aquí es donde los líderes se preocupan de formar muchos equipos trabajando precisamente en objetivos compartidos, que es la base de la colaboración. Y después, evidentemente, la contribución, que es básicamente donde llevo la organización a un plano donde ya quiero contribuir al planeta. Es decir, tengo un impacto social, no solamente financiero, no me importa evidentemente, porque ese es el juego de toda organización, la generación de la riqueza, ¿sí? Para eso están las organizaciones, pero hoy día todos sabemos que el mismo entorno ha provocado que las empresas tengan que abrazar otro tipo de temática como el cuidado del medio ambiente, como la huella de carbono, entre otros temas porque los clientes están exigiendo que las empresas sean sustentables. Entonces, este modelo es re interesante porque uno puede situar a la organización en el plano en el que está hoy día y poderla hacer evolucionar estratégicamente, siempre mirando evidentemente su modelo de negocio y cómo finalmente la organización lo ejecuta a través de un modelo de operación. Ahora, cuando estamos hablando de una práctica, eh, es muy importante reconocer en el cambio organizacional que hay dos procesos que son muy clave. Primero, el proceso de gestionar el ciclo de vida del cambio organizacional. Hoy día la organización está sujeta a cambio permanente. Yo no estoy diciendo ninguna novedad. La única quizás premisa es que esto está siendo cada día más acelerado. Es decir, la frecuencia de cambio de la organización hoy día es mayor, pero esa necesidad de cambio alguien tiene que comprenderla, porque finalmente el cambio lo voy a abrazar porque como organización me estoy viendo enfrentado a un problema que puede afectar mis distintos planes evolutivos, como yo les mostré en el modelo de Barrett. Y eso tiene que disparar, ¿no es cierto?, la necesidad de un cambio. Una vez que se comprende esa necesidad por cambiar, necesito crear una coalición para el cambio, ¿sí? Alguien tiene que preocuparse de crear este equipo del cambio, porque si no, al final no va a pasar nada. Y este equipo tiene que preocuparse de crear esta visión para el cambio, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a ver después de haber modificado lo que pretendimos modificar? Y eso implica, además de la construcción de la visión, cómo me quiero ver modificado, ¿sí? A cómo logro eso, con planes. Y por supuesto que en el descubrimiento de esos planes podré encontrar fruta al alcance de la mano o lo que se llaman los quick wins, el cómo hacer esto, ¿sí? Y por supuesto, el liderar el cambio es algo muy importante porque hay un refrán que dice el caballo engorda al ojo del amo, ¿no es cierto? Tengo que estar permanentemente nutriendo a la organización con comunicaciones, ayudando a remover obstáculos. Es típico del hoy día el mindset del liderazgo es un liderazgo más sirviente. No, no, el líder de hoy día no puede estar usando el paradigma del comando y el control, sino que básicamente el líder hoy día tiene que ser un gran inspirador, un coach, un mentor,
alguien que va a estar contigo entendiendo tu trabajo y ayudándote a remover los obstáculos. Es un paradigma muy distinto al paradigma y el comando y el control. Los jóvenes, por ejemplo, cuando tú les aplicas comando y control, los jóvenes se te van de la organización. Y hay muchos estudios que hablan de eso respecto, en el fondo, de la calidad de la jefatura que hay detrás, de cómo se ejerce ese liderazgo. Y evidentemente esto, el liderar el cambio, requiere de una habilidad muy importante que es muy difícil de desarrollar o es la más compleja, que es las comunicaciones. Yo lo he dicho en otras instancias, porque no solamente requiere un entendimiento profundo de para qué es lo que sirve el lenguaje, sino que también tienes que tener un entendimiento profundo de tu persona y practicar la integridad, que es algo muy complejo. Y esto es lo que te permite sustentar este sistema de manera tal de que la cultura se ancle, o más bien este cambio se ancle en el nuevo estado del sistema, donde yo hago si usted quiere, un decommission, ¿sí? Abandono la cultura anterior y ya no es posible volver eh, a la cultura antigua porque esa es la idea de provocar este cambio. Y estas prácticas evidentemente tienen ciertos niveles de madurez, ¿sí? Piensen ustedes que cada práctica en ITIL 4 tiene definidos los factores de éxito de la práctica, que quiere decir que en la medida que tú los cumples, se garantiza el cumplimiento del propósito de esa práctica. Y aquí se definen ciertos niveles de madurez en cómo la organización alcanza el propósito, a cumplir el propósito de esa práctica. EITIL describe 34 prácticas de gestión que están divididas en tres tipos, en prácticas de gestión general, prácticas de gestión de servicios y prácticas de gestión técnica. Cada factor de éxito de la práctica está definido en cada práctica, y como yo les dije, si estos factores de éxito se cumplen, eso va a mostrarme el camino que evidentemente me puedo acercar más hacia el cumplimiento del propósito. Y cada criterio de capacidad está definido para cada uno de estos factores críticos o de éxito de la práctica y que tiene una gracia y que están mapeados a 4 dimensiones de la gestión de servicios. Siempre un servicio tú necesitas 4 dimensiones para poder gestionarlo adecuadamente. Necesitas organización y personas, necesitas información y tecnología, necesitas flujos de valor y proceso y necesitas evidentemente socios y proveedores porque no todo lo puedes hacer solo. Ahora, estos niveles, como les dije, cada práctica tiene distintos niveles, ¿sí? El nivel uno es una práctica relativamente informal, se logra resultados pero de manera parcial. El 2 se aplica de manera muy básica a la práctica y estructurada con recursos mínimos pero relativamente especializados en cuanto a la gestión. En nivel 3, la práctica del cambio organizacional estaría bien definida, organizada y conectada con otras prácticas dentro de un sistema de gestión hasta llegar al nivel máximo, que es el nivel 5, donde la práctica se enfoca en la mejora continua de las capacidades organizacionales asociado a su propósito. Y ustedes me van a preguntar, bueno, pero Francisco, ¿y cuáles son esos factores críticos de la práctica del cambio organizacional? Son básicamente estos tres. Primero que nada, el liderazgo tiene que preocuparse de crear y sostener y mantener una cultura que esté habilitando permanentemente el cambio en toda la organización. Establecer también un enfoque holístico para el cambio organizacional, las 4 dimensiones, un enfoque sistémico. No puedo ver solamente la dimensión de las personas, tengo que ver en la gestión del cambio el resto de las otras 3 dimensiones y garantizar que los cambios se realicen de manera efectiva, lo que evidentemente me va a ayudar a que los depositarios del cambio estén contentos. Y eso es básicamente lo que le quería hablar académicamente respecto de una práctica muy interesante que está relacionada con las personas y que tiene un impacto muy grande en la organización, como es el cambio organizacional. Le cedo el mando a Benjamín unos minutos. A Benjamín ustedes lo conocen, él es presidente ejecutivo de IT Canter, ha tenido una historia bien interesante en el mercado, en la industria de ahí en Chile, participó en la ACTI, él fundó esta empresa de IT Hunter que lleva muchos años, tiene un posgrado,
30 años de trayectoria, es decir, tiene mucho que aportar en una charla así. Así que, bien, Benjamín, me gusta su actitud. Le cedo la pantalla. Él nos va a hablar de los hitos del mercado laboral TI, cuáles son las claves para entender el presente y el futuro del talento tecnológico en Chile. Benjamín. Francisco, gracias por la presentación. Sí, vamos a tratar de, en estos minutos que nos quedan, de resumir un poco lo que hemos visto a fines del año recién pasado y a principios de este año, ¿ya? Eso es un poco lo que queremos explicar y también decirle que si alguien me quiere interrumpir dentro de esta pequeña charla, la idea es esa, o sea, que podamos intercambiar opiniones porque aquí vamos a plantear algunas cosas, pero también quiero captar algunas opiniones respecto a lo que estamos conversando, ¿ya? Eh, si avanzamos, Franco, bueno, un poco me pidieron que diera los comerciales, que es lo que es IT Hunter, ya llevamos más de 23 años en el mercado, hemos hecho miles de procesos en Chile y en la región, ¿ya? Eh, bueno, la mayoría me conoce, creo que muchos de ustedes algunos de ustedes han sido manejados por nosotros, otros han sido nuestros clientes, así que no es mucho más de lo que puedo decir de IT Hunter, así que, pero me obliguen aquí a poner un poco de comerciales, ¿ya? Eh, qué es lo que hacemos como IT Hunter? Buscamos los C-Level, especialistas, y hoy día también lo que se llama los Interim Managers, que también un poquito lo vamos a contar respecto a la charla que estoy dando, por qué el concepto de Interim Manager, ¿ya? ¿Avanzamos? Bueno, la idea es dar una radiografía del mercado laboral hoy, ¿ya? Si avanzamos, perfecto. A fines del año pasado, en el 2024, yo diría que hubo un frenazo realmente respecto a las contrataciones. O sea, todo el año 24 estuvo muy frenado, ¿ya? Muchas empresas adoptaron la posición de esperar de qué es lo que iba a pasar este año, qué iba a pasar con el tema político, qué iba a pasar con el tema de la economía. Por lo tanto, hubo un gran freno. Porque recordemos que a fines de la pandemia hubo una gran demanda. ¿Ya? Nosotros teníamos demandas desde Estados Unidos, desde España, me acuerdo, en esa época, y eso hizo que aumentaran drásticamente las rentas, igual las empresas chilenas, ¿cierto? Adelantaron sus proyectos, por lo tanto, el año, eh, no sé, 23, 22, 23, gran demanda de profesionales. Pero el año 24, un gran frenazo, ¿ya? Esa era como la mala noticia. La buena noticia, que partiendo del año 25, partió, sí, pero con mucha demanda, ¿ya? Una gran demanda, se observan contrataciones, mucho movimiento, cambios y creaciones de nuevos cargos, ¿ya? Obviamente que hay posiciones como la que se dijo en la charla anterior, que son más demandadas, pero también movimiento en los cargos de CEO, de C-Level, ¿ya? Eso bastante fuerte en este año. Nosotros hoy día como Headhunter hemos vuelto a tiempos muy pasados, llenos de búsquedas, muchas de las búsquedas ni siquiera las publicamos porque tenemos nuestras propias bases de datos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué creemos que se ha producido esto? Principalmente porque ha entrado un fenómeno que antes a lo mejor no nos habíamos dado cuenta. Hoy día existen muchas empresas que llamamos empresas medianas, que facturan entre 5 y 100 millones, 150 millones de dólares. Bueno, obviamente que las de sobre 100 no son tan pequeñas, pero que generalmente ellos tenían un área de soporte donde había un jefe de informática. Bueno, esas compañías hoy día entendieron que la tecnología es importante para su negocio y empezaron a contratar los Head TI, los IT Manager, esos son los nombres que le ponen, ¿ya? O que nosotros mismos le hemos sugerido, porque pasar de un jefe de informática a un CEO es un salto muy grande en el tema también de rentas, ¿ya? Por lo tanto, ahí se empieza a producir un crecimiento importante, ¿ya? Se empiezan a poner ejecutivos ya de otro nivel, ¿ya? Y estos ejecutivos empiezan a demandar otro tipo de gente. Entonces también se produce que hoy día, otro de los factores de la gran demanda que se está produciendo hoy día,
es la transformación, ¿cierto?, hacia la nube. Eso ha implicado una gran demanda de especialistas de temas de nube, digamos. O sea, es impresionante la cantidad de gente, porque hoy día las compañías, ¿cierto? Yo diría que, por lo menos de los clientes que nosotros conocemos, el 90% de las compañías de alguna forma se están migrando hacia la nube. Hoy día yo diría que tenemos eh, un tema híbrido, on-premise, nube, pero eso ha generado una gran demanda. Y otra de las cosas que ha generado una gran demanda este año, ¿ya? Y muchos de los que ustedes están acá, que seguramente algunos, la mayoría a lo mejor tiene SAP, es que se han visto obligados, ¿cierto?, a migrar a SAP HANA, y eso ha implicado gran demanda de especialistas en SAP. Eso ha sido drástico, digamos. Este año, digamos, estamos llenos de gente, de empresas que nos están pidiendo especialistas en SAP, ¿ya? Otro tema es que también las organizaciones se empiezan a crear nuevos requerimientos en perfiles que antes a lo mejor no existían, como lo que es gobierno de datos, como es analítica avanzada, ¿ya? Probablemente todo lo que tiene que ver con ingeniería de datos, con gobierno de datos, obviamente lo que es BI, que ya venía de hace años, también, eso también ha generado una gran demanda. Y por supuesto, el tema de ciberseguridad. Eso ya en la primera charla, ¿cierto? Se explicó que crecieron drásticamente las demandas y eso ha implicado contratar más gente, ¿ya? Eh, si avanzamos, Franco. Esto ha venido a generar un concepto. Se busca especialistas, ¿ya? Más que volumen de contratación, o sea, personas que vengan a resolver el problema. Muchos de los temas de volumen se están externalizando, ¿ya? Entonces, se prioriza hoy día gente que empieza a tener el concepto de la importancia que tiene la tecnología en el negocio, no solamente tecnología por tecnología, ¿ya? Y esto ha provocado también, ¿cierto?, que muchos de los modelos que existían anteriormente, se empiezan a producir modelos nuevos, como externalizar varias cosas que hoy día lo tenía dentro de mi compañía. Y eso ha implicado que muchas empresas de tecnología empiecen a crecer. Entonces, también, si bien es cierto, a lo mejor he bajado el volumen de personas dentro de mi organización, hemos hecho crecer a muchas empresas de tecnología. ¿Ya? ¿Avanzamos? Bueno, ¿cuáles son los perfiles más demandados este año? En los casos de los ejecutivos, lo que ustedes están viendo ahí, los CEO, los CISO, los IDO, los CTO, los CDTO, y los especialistas, bueno, especialistas en ciberseguridad, especialistas en datos. Datos, hablamos de todo lo que dijimos recién, que involucra varias especialidades. Desarrolladores, se siguen pidiendo desarrolladores, quizás en menor medida, en mucho menor medida que lo que era hace unos 2 o 3 años. Especialistas cloud, la lleva, ¿ya? IDEO también, ¿tá? Eso es una nueva funcionalidad que se está produciendo hoy día con fuerza. Son muy escasos, ya, los digo, y obviamente que se están recién formando. Esos son los perfiles más demandados en este año. ¿Y avanzamos? Bueno, el tema de la ciberseguridad, obviamente que nosotros lo queremos tocar desde el punto de vista de los especialistas. No me quiero meter en el tema técnico porque no tengo el conocimiento que probablemente muchos de ustedes tienen, ¿ya? Pero que no es una moda el tema hoy día de la ciberseguridad, ¿ya? Aquí hay algunos datos duros que podemos ver. Bueno, está el tema de la nueva ley marco de ciberseguridad, ¿cierto? Que obliga principalmente a las empresas, a los organismos públicos a tener medidas muy importantes, y no por eso las empresas que no tienen que ver con organismos públicos no deja de tener importancia. Entonces estamos todos hoy día involucrados en los temas de ciberseguridad. Por ejemplo, nosotros como Headhunter también tenemos que tener medidas de ciberseguridad porque manejamos datos personales de los profesionales que manejamos. Estamos todos involucrados, digamos, en la ley de ciberseguridad y en la ley también de datos, ¿ya? Si avanzamos.
Aquí hay unos datos duros que no son nuestros, ya, que los sacamos de una información de Fortinet. Dice que en Chile hubieron más de 17 millones de intentos de ataque de ciberseguridad. Y en América Latina, más de 900 mil millones de intentos de ciberataque. La pregunta que nos hacemos, no sé si ustedes tienen ese dato, ¿cuántos de esos intentos realmente se han producido? No logramos tener esa cifra. Si alguno de ustedes lo tiene, sería interesante poderlo manejar, ¿ya? Pero es impresionante porque el año pasado, de acuerdo a esta misma cifra, los intentos fueron de 6 millones y pasaron a 27 millones. A mí la verdad es que me parece impresionante esta cifra y también ahí nos damos cuenta por qué la gran demanda de gente de ciberseguridad, ¿ya? Y aquí antes se producen conceptos que quizás a algunos de ustedes les ha sucedido. No hemos encontrado con compañías, que no voy a dar nombres, ¿ya? Por supuesto, que incluso le ha costado el puesto al CEO, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor no tuvo la capacidad de convencer a ese directorio que había que invertir en ciberseguridad, que había que a lo mejor tener especialistas, que había que tener un CISO, vino el ataque, ¡boom! Al primero que le cortaron la cabeza fue a ese CEO. He visto dos casos, ya, que no lo voy a nombrar, incluso han sido públicos en los medios de prensa. Entonces es complicado, es un tema que si bien nosotros tangencialmente estamos en este tema, cada día nos damos cuenta lo que está sucediendo respecto a la demanda de la gente de ciberseguridad. ¿Avancemos? No sé si hay algún comentario al respecto, pero ¿cuáles son los cargos que más nos piden en temas de ciberseguridad? Obviamente que el CISO, gerente de seguridad de la información, que a veces se traslapan dentro de las organizaciones, ingeniero de ciberseguridad, analista de ciberseguridad, arquitecto de ciberseguridad. Esos son como los cargos que más, las posiciones que más nos piden. Y evidentemente que en todas estas posiciones, tal como se dijo en la primera exposición, han ido creciendo las rentas, ¿ya? El CISO ya está muy por las nubes, ya está muy cercano, no digo que lo que gana un CISO, ya, o perdón, no digo que un CISO está cercano a lo que gana un CIO, pero va camino para allá, digamos, ya, va muy, 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 muy en ese camino. Los ingenieros de ciberseguridad, hoy día, muchos de ellos pasan los 3 millones líquidos mensuales, ya, cosa que antes no ocurría, digamos. Entonces, en fin, cada una de estas posiciones ha ido creciendo en su nivel de renta. ¿Ya? Avancemos. ¿Qué viene para el talento de ir en el año 25, según nosotros? Quiero plantear dos temas acá. Uno que tiene que ver con los nativos digitales. Y quiero hacerle alguna pequeña, una pequeña reflexión al respecto. Resulta que hay mucha gente que hoy día se ha ido formando sola, ¿ya? Incluso mucha gente que ha tenido su propio startup con éxito y con fracaso, ¿ya? Pero esa gente no, alguno de ellos no ha pasado por la universidad, ¿ya? Entonces la pregunta que yo quisiera hacerles acá, ¿ustedes contratarían a un nativo digital que no haya pasado por la universidad? Me gustaría ver si alguien me puede ayudar y puede opinar al respecto. Porque hay Yo no. talento que se está ahí desperdiciando, quizás. Yo puedo compartir algo, Sí, si alguien Sí, quiere, Benjamín. A mí me tocó recientemente en uno de nuestros programas, de hecho, precisamente en ciberseguridad, de una persona que tiene una tremenda experiencia y varias certificaciones en ciberseguridad, pero para hacer clases, la universidad le exigía, obviamente le exige un título, ¿ya? Pero, eh, bueno, esta persona se dio cuenta de la importancia de este tema y va a regularizar sus estudios, pero la universidad en cierta medida fue flexible, dados antecedentes, y eh, permitió, digamos, en este caso bien en particular, que él pudiera hacer clase, ¿ya? Eh, por eso te digo, es bien controversial tu pregunta, porque todo depende, hay dos tipos de conocimiento en la vida, el conocimiento explícito, que es el que nosotros lo vemos, que está escrito en los cuadernos, hay videos, etcétera, pero el conocimiento tácito de una persona
Eso es producto básicamente de la experiencia que la persona tiene en el mundo real. Eh, yo te digo que sí, la tendencia natural es, como se llama, a, a contratar a alguien con credenciales, con formación universitaria, etcétera. Pero si la persona demuestra maestría y no tiene un título y es capaz de hacer acción efectiva y adicionalmente, si hay escasez de recursos, uno tendría que salir. Juan Bien. Carlos, tú querías hablar. Sí, sí, Juan Carlos, te doy la palabra Oye, y después leo el chat, porque hay algunos comentarios en el chat también. oye, nosotros tenemos en la organización históricamente dos casos excepcionales. Desarrolladores que estudiando en bootcamps, uno que se fue a Estados Unidos, hizo un par de bootcamps en Silicon Valley, estuvo como 8 meses haciendo un bootcamp gigante, digamos, y, y realmente creo que es excepcional. O sea, de verdad que no necesitó. Él tiene sus estudios primarios fueron otra cosa que es una ciencia exacta, pero no tiene nada que ver con informática. Pero hizo este bootcamp. Él quería estudiar informática y se fue allá a Estados Unidos, volvió y con el taller nosotros hicimos todas las pruebas técnicas, el screening técnico y todo el bagaje que tenía que tener, y la persona ahora está como líder de proyecto en uno de nuestros clientes. Bien. Eh, bueno, ahora es excepción, hay que decirlo así, no es la norma, es la excepción. Pero o sucede, tú puedes encontrar una perla por ahí. Sí, aquí lancé una encuesta rápida con algunas preguntas que aparecen en la presentación de Benjamín. Veo que hay alta participación, así que al final quizás podríamos compartir los resultados. En el chat también hay comentarios, sería bueno que dejen comentarios también o abran el micrófono y puedan comentar. Pero la mayoría de los comentarios, por ejemplo, Jorge Valenzuela, sí, si conoce y sabe la base conceptual y la herramienta. La mayoría dicen que sí. Héctor González. Jorge, Alfredo Fernández dice, no contrataría a quien no haya pasado por la universidad. Rodrigo Riquelme sí, José Saca, yo sí he contratado, pero casos bien puntuales. Carola Boda, yo también, cada día estoy más abierta a nuevas tendencias. Erwin Serrano, si acredita certificaciones no necesariamente universitarias y experiencia en lo requerido, se puede contemplar. Generalmente hay una opinión positiva, Benjamín, respecto a este punto en particular, pero sí Perfecto. muchos como casos puntuales, ¿ah? Más como temas muy particulares que ojalá sean con certificación. Perfecto. Oye, Hola, 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 hola. le Sí, agradezco la opinión. Y ahora voy a irme al lado contrario, ¿ya? solo, Sé que estamos con corto, queda poco tiempo, pero si avanzamos, Franco, Ups. quiero también tocar un tema que muchas veces me han llamado y yo me he hecho loco con respecto a este tema, que es el tema de la edad, ¿ya? En la mayoría de nuestros procesos, cuando yo hablo con alguno de ustedes, ¿cierto? Y les pregunto, oye, ¿tiene alguna importancia la edad? El género, bueno, ojalá fueran más mujeres, siempre nos han pedido lo mismo. Pero respecto a la edad, todo el mundo contesta, no tiene mucha importancia. Pero sucede que cuando uno presenta una terna y en la terna va una persona de más de 60 años, curiosamente no queda esa persona. Entonces, la pregunta que también les quiero hacer rápidamente. ¿Ustedes contratarían un subalterno, ya? En este caso un subgerente, que tenga más de 60 años? Está la pregunta la votación. De momento, los comentarios ha sido César sí, y hasta el momento el 95% de las votaciones, hay ya 38 votaciones, sí contratarían a un subgerente de tecnología que tenga más de 60 años. Y vemos en el Bueno, chat, la mayoría dicen sí, probablemente porque claro, la experiencia también tiene que ver mucho con las heridas de guerra que uno tiene en el cuerpo, ¿verdad? sí, mira, Sí. es importante este tema porque en la realidad eso no ocurre, ¿ya? Por eso quise plantear este tema, porque generalmente cuando uno presenta una persona, nosotros una sola vez hemos visto una persona, pusimos una persona que tenía 61 años, ¿ya? Una sola persona en las cientos de currículum y cientos de gente que presentamos, ¿ya? Entonces, por eso lo quise plantear, porque resulta que nuestra población está creciendo, ¿ya? Estamos poniendo cada vez más viejos, partiendo por el que habla, ¿ya?
¿Y qué va a pasar, po, si no queremos contratar gente de mayores de 60 años? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, nosotros creamos un área que se llama el Interim Manager, en que la mayoría de gente sobre 60 años hoy día está trabajando en ese concepto. Pero la idea, por eso quise hacer esta pregunta, porque gente que tiene gran capacidad intelectual, experiencia, áreas de guerra, a veces queda fuera por un tema de edad, porque hay empresas que quizás confunden la tecnología con la juventud, ¿ya? Ah, es joven, entonces está más, tiene mayor conocimiento de la IA, tiene mayor conocimiento de las últimas tendencias, pero no necesariamente es así. Entonces, por eso quise poner este tema, que es un tema que yo creo que cada vez se va a ir poniendo más, y lo quise plantear dentro de este círculo de ustedes, que son la gente de tecnología. No lo quería poner hacia la prensa, ni mucho menos, ¿ya? Y si ustedes están dispuestos realmente a contratar gente, como lo está haciendo la encuesta, me parece estupendo, me parece excelente, ¿ya? Porque es lo que necesitamos, no podemos dejar a gente sobre 58, sobre 60, sobre 65 años afuera, ¿ya? Sí. Porque se necesita, ¿te fijas? Se necesita esa experiencia. Hay- Pero la realidad hoy día, desafortunadamente, en la gente que hemos puesto, son muy pocos los que se contratan. Por eso lo quise plantear, ¿ya? Y hay varios comentarios en el chat al respecto, Benjamín. Por Sí. ejemplo, Erwin dice, sí lo contrataría, experiencia vale mucho. Hubieron muchos sí. También compartí los resultados de la pequeña votación que hicimos ahora en la sesión, así que probablemente lo pueden ver ahí compartidos. Carola Bode dice, por ejemplo, lo que destaco es lo que sabe, no su edad. Eso es un comentario que también se repite muchas veces en el chat. Si la persona está calificada basada en su experiencia, no veo problema, aunque considero que no se trata solo de la edad, sino de lo actualizado que esté. Eso dice Mari Rosas. César Soledad dice, las nuevas generaciones no quieren asumir las responsabilidades que corresponden a un gerente de TI. Interesante comentario. Los que tenemos estos cargos estamos en extinción. Enrique Pinot dice, experiencia personal, siendo gerente de TI en una empresa y teniendo 45 años, contraté no a uno, sino a dos viejos de más de 60, un subgerente de operaciones y un subgerente de sistemas. Bien. Alejandro Lucero dice, si creamos una pyme con mayores de 50, formaríamos una tremenda empresa. Experiencia, seriedad, compromiso, etcétera. Claudia Álvarez dice, sí, de todas maneras, son muy comprometidos, tienen experiencia y muchas veces nos equivocamos cuando pensamos que piden más, cuando no es así. Además, son flexibles y adaptables y todo se puede aprender. Pensamos que no están actualizados, pero están constantemente aprendiendo. Yo comparto mucho también ese comentario de Claudia. Luis Millao, claro que sí, son importantes las experiencias y los años en el cuerpo, lo importante es la adaptación y los nuevos entornos que nos imponen los cambios tecnológicos y en los modelos de negocio. Y Francisco dice, pienso que la mezcla entre veteranos y aprendices puede ser una excelente estrategia. También interesante el comentario de Francisco al final. O sea, yo creo que, y lo que he visto yo en el mercado es también esa mezcla que se produce virtuosa entre nuevos talentos y gente que tiene más experiencia. Veo que Pedro Zubich tiene la mano levantada. Pedro, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. La verdad, bueno, yo represento a un centro tecnológico de Citigroup en Chile, somos del orden de 500 empleados y 150 consultores, o sea, una fuerza extendida de más de 600 personas. Y la verdad que nosotros valoramos, y es una política de Citi, que también aplicamos acá, valoramos la diversidad, tanto en género, tenemos más de un 32% de mujeres, como en rango etario. Y en rango etario no es que contratemos personas mayores de por sí, lo que tratamos de tener es diversidad de edad. Y es así como hemos logrado muy buenos resultados teniendo gente, alguien dijo por ahí viejo, creo que me dejó en esa categoría, de más de 60 mezclado con gente que tiene menos de 30. Y la verdad que Claro, cuando tú juntas la energía de los jóvenes con la experiencia, exacto. y alguien mencionó ahí, las heridas de guerra, y sabes que ese camino no lo recorras porque sé que te va a llevar a un final que no es el que queremos, te genera la mejor combinación para un beneficio para la empresa. No es contratar solamente gente mayor o solamente gente joven, tienes que tener un mix. Entonces, claro, si en el caso, como mencionó Benjamín, que normalmente le rechazan o no le consideran candidatos de más de 60, de repente es importante mirar la empresa. Y si la empresa está formada por solamente gente de menos de 35 años, quizás la recomendación a la empresa mezclen un poco
porque la experiencia Claro. que le da una persona que tiene y la experiencia, los contactos y haber hecho proyectos similares en el pasado para saber cómo llevarlo y cómo no llevarlo, siempre es importante no solo saber cómo hacer las cosas, sino que cómo no hacerlas. Más de alguna vez nos metemos en negocios que no sabemos cómo salir porque no pensamos de un principio cómo vamos a salir si es que tenemos que salir forzadamente por algo que no estamos esperando, digamos. Es lo que puedo aportar respecto al tema. Muchas gracias, Pedro, por la opinión. No sé si alguien Ya. tiene algún comentario rápido, ya estamos casi cerrando, no sé, Benjamín. Encuentro, Carlos, que es súper interesante esto que mencionan de hacer una buena mezcla entre veteranos, aprendices, hombres, mujeres. Ya. Pero el tema es que cómo deliberadamente hacer ese dibujo, hacer ese diseño organizacional deliberadamente, yo no sé hasta qué punto las empresas tienen bien resuelto eso. Es decir, pensar, pero con mucha delicadeza acerca de la constitución de los equipos, pero con este mindset, que tiene que haber gente veterana, gente más joven y una mezcla entre hombres y mujeres. Probablemente, ahí no me cabe duda, en empresas en las que trabajan ustedes, que esto lo deben tener súper aceitado estratégicamente las gerencias de recursos humanos, pero yo me pregunto hasta qué punto lo tienen así de claro otras organizaciones. No, no sé qué pasa en el caso de ustedes, digamos. Benjamín. Sí, bueno, yo agradezco los comentarios y quise poner esto porque yo creo que es un tema que ustedes, que son los que muchas veces contratan, eh, hay que tener la sensibilidad que no lo importante es la edad, sino que la calidad y la experiencia es lo que se está buscando. Yo creo que eso es lo importante, ¿ya? Y otra cosa importante es que tenemos que cuidar el talento, independiente de la edad, ¿cierto? Lo importante y lo que significa hoy día el talento dentro de nuestras compañías. Porque hoy día el talento tecnológico incide directamente en el éxito de una organización, ¿ya? Hoy día, sin talento tecnológico, creo que es imposible pensar que las compañías pueden seguir teniendo el éxito o los éxitos que se pretenden. Por lo tanto, nuestro mensaje es eso, cuidemos el talento que tenemos, ¿cierto? Resguardémoslo, independiente del género, independiente de la edad, ¿ya? Solamente hay que pensar en que la incidencia que tiene ese talento dentro de nuestra organización. Con eso queríamos terminar. Yo le agradezco las opiniones de ustedes. Quisimos tocar dos temas que son contrapuestos, la juventud y la gente mayor, ¿ya? Que son temas que nosotros como Headhunter nos hemos encontrado y que son reales, que es del día a día, ¿ya? Y que ustedes, que son las personas que toman las decisiones, tienen gran importancia en lo que se ha conversado acá. Y me parece bien, concuerdo mucho con lo que ustedes han opinado, ¿ya? Respecto a la gente joven, respecto a la gente que a lo mejor se ha ido formando sola, y respecto a los mayores, ¿ya? Que no los podemos dejar de lado, porque son gente que tiene mucha experiencia. Mm. Así que yo les agradezco mucho las opiniones y muchas gracias. Gracias, Benjamín. Mientras Francisco comparte la lámina ya de cierre de esta actividad, voy a leerles la respuesta de las votaciones. Ante la primera pregunta de si ustedes contratarían a una persona sin título universitario para un rol clave en su equipo de TI, hubo mayor discusión. ¿Ah? Un sí, sí ganó por 66% y no 34%. ¿Qué es más importante, las certificaciones o el título universitario? El 70% votó interesantemente que las certificaciones más que los títulos universitarios, que fue el 30%. Y si haber formado una empresa reemplaza la experiencia académica, la mayoría puso que no, el 60% puso que no y el 40% que sí. Interesante también. Y bueno, y la última pregunta respecto a si se contrataría a un subalterno o un subgerente de tecnología que tenga más de 60 años, 93% que sí. O sea, aplastantemente la respuesta fue que sí y un 8% que no. Tuvimos más de 40 votaciones, así que interesante la participación en estos puntos, ¿ya? Para que lo tengan y lo anoten por ahí ¿Podrías como resumen de compartir votación. después en tu comunicación, Carlos, qué hace luego de cerrada la sesión? Comparte los hallazgos de la votación en la comunicación que hace. Sí,
Respecto del último tema que tú mencionabas, Benjamín, yo me quiero centrar, antes de despedirnos, en el tema de cómo cuidamos el talento de I. Ustedes saben que hace poco se promulgó una ley que tiene que ver precisamente con el trato, ¿ya? La verdad que cuando probablemente sus organizaciones ya tengan algunas denuncias, muchas organizaciones ya están teniendo denuncias, lo cual es un súper mensaje para los líderes hoy día. Quizás los líderes hoy día siguen muy en el pasado con esto del comando y el control, ¿ya? Ejerciéndolo seguramente de una manera no apropiada y la verdad es que cuando tenemos que sacar una ley para que los jefes de las personas tratemos mejor o con un trato digno a las personas de la empresa, estamos en un problema que es muy basal culturalmente. Es decir, porque tenemos que sacar una ley para evitar que nos descuidemos del talento. O sea, es sencillamente ridículo y es un llamado a nuestra atención de que parece que tenemos que invertir en algo más profundo, que es invertir en el tema del ser, cómo somos nosotros, no solamente con nosotros mismos, sino que solo cómo somos con los demás. Eso yo creo que es muy importante, algo muy básico y que tiene que ver con lo que decía muy bien Benjamín, en cómo cuidamos el talento. Porque una cosa es contratar a la gente que sabe, etcétera, y todo lo que hemos hablado. Pero si cuando está adentro no hay un trato que es apropiado, inspirador, que el tipo quiera quedarse contigo por la eternidad trabajando, eh, no se va a lograr. No se va a lograr. Se requieren otro tipo de liderazgo. Bueno, yo les quiero dar las gracias por esta atención, por esta sesión. Darle las gracias a los partners. A mí, en general, siempre me ha apasionado mucho hablando del tema de las personas por distintas situaciones de la vida y agradecer a nuestros partners que hacen posible que se abran estos espacios de conversación tan interesantes como GTD, Practia, 23 People, Books, Technologies, Econ Advisory y Red Hat. Y por supuesto, darte las gracias, Benjamín, por haber compartido estos hallazgos tan interesantes de cómo está cambiando la contratación en Chile y a Trentic por ayudarnos a difundir lo que hacemos. Y los dejamos el próximo 25 de junio a una sesión remota muy interesante donde el CIO de Arauco, Leandro San Miguel, nos va a venir a hablar sobre el cuidado de la calidad de servicio, ¿ya? De la satisfacción de los usuarios. Eso es algo bien interesante. Leandro se lo toma muy en serio y tan en serio que, bueno, tuvo una de las mayores puntuaciones y por eso se adjudicó el año pasado el premio a la empresa que obtuvo los mejores niveles de satisfacción. Así que desde ya, bueno, darles muchas gracias, muy interesante esta charla y próximamente seguiremos comunicando cosas interesantes en LinkedIn respecto de mejores prácticas. Vamos a hablar mucho sobre IT Asset Management, vamos a seguir hablando mucho también de Business Relationship Management, vamos a hablar mucho de algo que dijo Benjamín, que es el tema sobre las mejores prácticas en adquisición y gestión del cloud. Así que esa es la idea, seguirles aportando comunicaciones de valor. Muchas gracias, muy buenos días, Carlos, Matías, mi estimado contertulio, Benjamín, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.